Hola, hoy tenemos la oportunidad de entrar a estudiar un tema que desde mi punto de vista me parece muy importante. La finalidad del trabajo que he venido realizando a través de todos estos videos que les he venido compartiendo es para que tengamos un poquito más de conocimiento acerca de la gimnasia psicofísica, que la gimnasia psicofísica no se comporte o no represente simplemente el hecho de realizar movimientos físicos, sino que nosotros podamos o tengamos la oportunidad de ir poco a poco profundizando más, cada vez más en lo que esta práctica representa para todos nosotros. Por lo tanto, la finalidad, y como se han podido dar cuenta, no me he centrado solamente en la manera, en explicarles cómo se deben realizar los diferentes movimientos. Este tipo de explicación que yo les comparto y les regalo está basada en mi experiencia personal, en los resultados que consigo a nivel físico, claro está, y es a base de esos resultados y de la razón que hay detrás de ello que me animé a compartir toda esta información. Adicional a eso, pues, al igual que ustedes, yo soy una estudiante que me esfuerzo o trato de comprender un poco más la razón o la importancia de esta práctica que realizamos a diario, ¿sí? Una de las razones que me llevó a entrar en este estudio de la gimnasia psicofísica y no quedarme puramente en ejercicios era una pregunta que constantemente me hacía y que solemos repetir nosotros cuando practicamos yoga, cuando vamos a un instituto de yoga o cuando se nos enseña la gimnasia psicofísica. Y es que es esta frase repetitiva en la que siempre se habla de que la mente y el cuerpo están estrechamente relacionados, que todo lo que le pasa a la mente se va a ver reflejado en nuestro cuerpo y que todo lo que le pasa a nuestro cuerpo se va a ver reflejado en nuestra mente. Y eso es algo que pues nosotros no tenemos la menor duda de que esto sea así porque realmente es algo que nosotros lo experimentamos, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos enojados o enfadados, hay reacciones que se presentan en nuestro cuerpo. Una de esas reacciones el enfado el enfado es un malestar en nuestro estómago, ¿cierto? Sentimos como que nos duele, como que pasa algo ahí en el estómago. Lo mismo pasa cuando tenemos miedo. Hay unas reacciones, unas sensaciones que se despiertan en nuestro cuerpo. El caso contrario es las reacciones de nuestro cuerpo que afectan a nuestros patrones mentales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos decaídos, estamos enfermos, si nosotros ya hemos adquirido ese hábito de la autoobservación, nos damos cuenta que ese decaimiento de nuestro cuerpo, de esa parte física, nos lleva a nosotros a presentar ciertos patrones mentales, pues que hacen más difícil que nosotros salgamos de esa situación de salud que nos agobia. Y por eso les presento hoy en día este tema acerca de la fascia. Él ha resuelto algunas de las preguntas que he tenido, me ha dado respuestas, no a todas, y yo sé que también pues no es la razón total del por qué esta relación del cuerpo y la mente, pero sí es una parte importante para poder entender a través de la fisiología, a través de nuestro cuerpo, cómo es que se da esta relación. Y sobre todo hay algo muy importante que a mí me ha causado mucha curiosidad y es llegar a poder entender cómo es que la gimnasia, por qué la gimnasia produce tantos cambios a nivel de personalidad en cada una de las personas, valga la redundancia, que realizan dicha práctica. Porque es que las personas cuando inician hacer la gimnasia psicofísica y se meten en este camino, o nos metemos en este camino, empezamos a sentir que nuestra vida se empieza a modificar también, nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestras tendencias, bueno, en fin. Entonces, vamos a entrar un poquito en la parte de la teoría, porque la necesitamos. Vamos a hablar de la teoría para poco a poco ir abarcando y llegar hacia el tema que nos interesa, que es la relación del cuerpo y la mente y la parte de la personalidad. Entonces, para iniciar, ¿qué es la fascia?
La fascia es un tejido conectivo que está presente en todo nuestro cuerpo. Él va desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es un tejido que se encarga de envolver todas las estructuras internas. Él envuelve los músculos, envuelve los huesos, envuelve a todos los órganos, cada uno por separado. Envuelve todos los sistemas, las arterias, las venas, los vasos linfáticos, bueno, en fin, él está presente en todo. Es un tejido que no tiene principio ni fin. Y este tejido, por lo tanto, es el que se encarga de darle estructura a nuestro cuerpo. Él cuenta con dos componentes principales. Uno es el colágeno, que le da esa apariencia como viscosa, como resbaladiza. Hace poquito comentaba en el canal de Telegram que es como si fuera un moco, ¿sí? Le da esa viscosidad al tejido, así como gelatinoso. Y esto es porque como él está envolviendo todas las estructuras y nuestro cuerpo está constantemente en movimiento, bien sea movimientos externos o movimientos internos que son propios de los órganos o de los sistemas que tenemos internamente, entonces estas estructuras necesitan deslizarse unas sobre otras para poder realizar los movimientos que realizamos a diario. Y otro de los componentes es la elastina. La elastina le da a este tejido conectivo pues esa elasticidad, esa flexibilidad y esa capacidad de adaptabilidad. Entonces, tanto el colágeno como la elastina van a permitir a través de la fascia que nosotros realicemos determinados movimientos. Bueno, eso básicamente. Como este tejido está presente en todo nuestro cuerpo, se le ha considerado que él es como un traje traslúcido que llevamos nosotros puestos. Por lo tanto, se dice que si a nosotros nos llegasen a sacar los huesos, los músculos, los órganos, todos los sistemas, quedaría tal cual la forma de nuestro cuerpo. Entonces, en conclusión, deducimos que esta estructura fásica, este sistema fásico, es el que le da la forma a nuestro cuerpo. Es un traje, digámoslo así, se ha considerado que es un traje en el cual digamos que este traje tiene diferentes compartimientos y que cada compartimiento se le asigna el lugar a los órganos, a los músculos, a los sistemas, ¿sí? Entonces, él le da la forma a nuestro cuerpo, le da la forma a los músculos y permite que todas estas estructuras permanezcan en un lugar, le asigna un lugar y ayuda a que todo permanezca en su sitio. Como este tejido está presente en todas estas estructuras, otra de las funciones que cumple es ligar las vísceras al cuadro musculoesquelético. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros realizamos un movimiento, a través de dichos movimientos, nosotros al mismo tiempo estamos activando o masajeando determinadas zonas de nuestro cuerpo o dependiendo del movimiento que sea, también puede ser que las estemos afectando. Y esta es una de las razones por las cuales en la yoga o en la gimnasia psicofísica se recurren a determinados movimientos en el cuerpo para llegar a esas estructuras internas, para masajearlas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo presenta tensiones, cuando los músculos presentan tensión o los órganos presentan inflamación? Fijémonos en esta gráfica que les estoy compartiendo, que me parece que es un ejemplo muy apropiado para este tema, representa realmente lo que es el tema que estamos hablando. Y fíjense que en esta gráfica hay una persona X que está jalando del traje hacia uno de los lados, en el hombro y en la pierna. En esa imagen podemos ver que cuando se le aplica ese pellizquito a un lado del traje, que en este caso viene siendo la fascia, gran parte de este tejido fásico se va en dirección a esa tensión extra que nosotros, que se le está aplicando en este caso al ejemplo que tenemos ahí en la imagen. Ese pellizco que se ve ahí lo podemos llevar hacia nuestro cuerpo a través de una tensión muscular o de una inflamación del órgano. Entonces, cuando los órganos están inflamados o cuando el músculo está contraído, una contracción sostenida,
va a provocar que la fascia, como está presente en todo, genere una tensión adicional hacia esa parte donde se presenta la contracción muscular o la inflamación en el músculo. ¿Qué pasa? El tema no es solamente que nosotros tengamos un músculo muy contraído, que nos genere dolor, tengamos un dolor muscular, o que tengamos un órgano inflamado, un órgano enfermo. El tema no para ahí. El tema es que este órgano, esta tensión adicional, va a provocar que, como está agarrado de la fascia está presente en todo, la fascia se va a generar esa tensión hacia ese punto afectado y va a empezar a remover toda una estructura, va a modificar nuestra estructura. Esto siempre y cuando esta tensión o esta inflamación se prolonga en el tiempo. Entonces, adicional al tema del dolor muscular y al tema de la inflamación de los órganos, esto por su efecto va a traer consecuencias en una deformación en nuestra columna vertebral o deformaciones o afectaciones en las articulaciones por el simple hecho de tener ese pellizquito en nuestro cuerpo, o sea, esa tensión adicional en un órgano o en un músculo. Es un ejemplo. Entonces, eso va a afectar. Nosotros tenemos que entender que las partes de nuestro cuerpo no son aisladas, sino que en algún momento lo que afecte a una zona de nuestro cuerpo, esa afectación en ese punto va a provocar efectos en toda la estructura. Si nosotros tenemos toda nuestra estructura saludable, pues todo va a estar saludable. Si hay una sola parte, una zona de nuestro cuerpo que presente afectación, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es procurar darle tratamiento a tiempo para que no nos traiga consecuencias a nivel de nuestra estructura. Fíjense que los problemas de la columna vertebral no necesariamente provienen de las malas posturas o posturas viciadas, sino que los problemas de la columna vertebral también se pueden producir por la afectación de un órgano o de un músculo. Ahora, vámonos a la siguiente lámina y vamos a leer este texto. Dice: cuando se conocen las relaciones estrechas de las fascias con la nutrición y con el drenaje linfático, nos damos cuenta de que la recuperación de su fisiología mecánica solo será posible si la ayudamos en otras funciones. ¿Qué nos dice el doctor de la Ferrier en cuanto al inicio de todo un proceso? Él no solamente nos regala una estructura de gimnasia psicofísica, él nos regala una estructura, todo un proceso a seguir. Y dentro de ese proceso, él nos induce a que nosotros empecemos por alimentación y cultura física. ¿Por qué la alimentación? Porque si nosotros en nuestros hábitos alimenticios consumimos alimentos que sean muy abrasivos con nuestro cuerpo, alimentos muy pesados, muy cargados de químicos, alimentos que prácticamente lo único que produzcan es un ataque hacia nuestro propio organismo. Este tema de la alimentación va a provocar estas inflamaciones en los órganos, estas alteraciones en los sistemas, va a provocar que por lo menos un colon inflamado, va a provocar estancamientos en el sistema digestivo, etcétera. Todo eso va a representar ese pellizquito adicional que veíamos en la lámina anterior, que va a jalar de la fascia y va a provocar toda una serie de cambios en nuestra estructura corporal y precisamente pues estos cambios no van a ser precisamente a nuestro favor. Entonces lo que va a provocar es que adicional al daño que hacen los órganos y en los sistemas, va a provocar un daño en toda nuestra estructura ósea, en nuestra columna vertebral. Por otro lado, mire, fíjense, antes de pasar al otro tema, si nosotros hacemos gimnasia psicofísica, la gimnasia psicofísica por sí, ella nos va a devolver la estructura original de nuestro cuerpo, va a reequilibrar estas tensiones propias de las fascias, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros no llevamos una alimentación saludable? Va a pasar que lo que yo hago con las manos lo voy a desbaratar con los pies. Todo el trabajo que yo en las mañanas me levanto a realizar con la gimnasia psicofísica, lo voy a venir alterando porque durante las 3 comidas siguientes del día
yo voy a estar constantemente atacando el cuerpo. Entonces, por más de que yo logre conseguir resultados y de que haga una gimnasia psicofísica y que consiga el resultado a nivel físico que debemos preocuparnos conseguir diariamente, que eso ya lo había comentado en el video del fortalecimiento del core de la parte 1, que uno de los efectos inmediatos que nosotros debemos sentir y que debemos buscar durante la gimnasia psicofísica es una mejora en nuestra postura corporal. ¿Para qué? ¿Para vernos más derechitos y caminar más bonito? No, no. Es porque esta estructura, este hecho de devolvernos la postura corporal va a crear un equilibrio, nos va a llevar a la postura original de nuestro cuerpo y va a equilibrar toda nuestra estructura, todo nuestro organismo. Esa es la finalidad realmente de poder tener una postura, unos hábitos posturales. Pero si nosotros logramos eso, si aplicamos todas las técnicas explicadas durante todos los videos que les he hablado y logramos ese efecto, pero inmediatamente nos vamos a desayunar, nos vamos a almorzar y vamos a cenar y bueno, hacemos entre comidas y toda esta cantidad de comida es una comida que va en perjuicio de la salud de nuestro cuerpo, que realmente no es una comida para alimentarnos, sino que solamente es un alimento para satisfacer nuestro paladar, pues prácticamente el trabajo que va a hacer la gimnasia psicofísica se va a ver bastante reducido. ¿Cuál es la buena noticia de esta situación? Esta estructura de la gimnasia psicofísica está tan bien hecha, tan bien estructurada, que por sí sola el hecho de poderla practicar y de forzarnos por realizarla a como debe ser, ella misma nos va a regalar o nos va a dar esa manita, ese impulsito para empezar a crear cambios en nuestro cuerpo. Entonces, de repente, empezamos a nosotros mismos sin proponernos, ¿no?, a crear cambios en nuestros estilos de vida y entre esos cambios empezamos nosotros indiscutiblemente a modificar nuestra alimentación. Y eso se da debido a que el mismo cuerpo empieza a rechazar determinadas sustancias, como que aquello que yo era consciente de que era dañino para mi cuerpo, aún siendo consciente de eso, aún así lo consumía. Pero el caso, después de practicar la gimnasia psicofísica bien hecha, es que por alguna extraña razón tu cuerpo te dice, mira, ya no más, yo eso ya no lo acepto. Y te empieza a crear tanto malestar que tú no tienes otra opción, sino que empezar a desechar ese tipo de alimentos. Y así sucede con otros aspectos de nuestra vida, con nuestros hábitos diarios que van a empezar a ir modificando. Y eso pues lo vamos a entender en la medida que vamos abarcando en el tema. En la parte del drenaje linfático, resulta, esta parte del tema del drenaje linfático hablamos bastante en lo que fue el video de la expansión pulmonar, en el que hablamos de la explicación de los ejercicios de la movilización de los brazos. Por tal razón, no voy a entrar a profundizar mucho en esta parte del drenaje linfático, pero sí voy a recordar lo que decía en ese video, y es que el tema del sistema linfático es que él necesita del movimiento de nuestro cuerpo para que la linfa circule, para que la linfa se mantenga circulando. Que una de las diferencias que hay entre el sistema linfático y el sistema circulatorio es que el sistema circulatorio cuenta con una bomba que es el corazón, que permite que la sangre esté constantemente circulando. Pero el sistema linfático no lo tiene. Entonces, ¿qué hace la fascia? La fascia está envolviendo estas estructuras. La fascia es la que permite que este cableado en nuestro cuerpo no se desubique o no se vaya hacia los lados, sino que permanezca en una ruta, ¿no?, en una línea a seguir. Bueno, resulta que esta fascia, con la ayuda de los músculos, ella actúa como una bomba periférica que ayuda a activar estos vasos sanguíneos, estas venas, estas arterias y estos vasos linfáticos, los va bombeando y permite que estos líquidos permanezcan en su lugar. Por lo tanto, si la fascia se ve afectada, se ve dañada, automáticamente nuestro sistema linfático va a sufrir serias consecuencias. El sistema circulatorio también depende de la fascia, pero no de una manera tan directa como lo hace con
con el sistema linfático, pues porque el sistema circulatorio tiene el corazón y aparte del corazón pues tiene unas válvulas, perdón, que permiten que en el momento que va circulando la sangre, pues la sangre no tenga retroceso. Pero de todos modos, este sistema del sistema circulatorio no es suficiente para mantener nuestra sangre en circulación y de todos modos necesita de la fascia para que ella externamente en la periferia de estas venas o estas arterias vaya bombeando la sangre y nuestro sistema circulatorio mejore. Ahora, la fascia cumple un papel muy importante en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Resulta que a través de este tejido conectivo circula un líquido llamado la sustancia fundamental. La sustancia fundamental tiene linfocitos y macrófagos que nos van a ayudar a mantener a raya lo que son las bacterias y los virus. Y adicional a esto, ella sirve de transporte para las toxinas y los nutrientes. Por un lado, ayuda a evacuar lo que son las toxinas a través de los vasos linfáticos, los ayuda a evacuar y por otro lado ayuda a transportar los nutrientes hacia las células que provienen de los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, este tema del sistema inmunitario y del sistema linfático es algo que abarca muy bien y que da un aporte muy grande en lo que es la parte de las fascias. Vamos a ver ahora otra gráfica y aquí vamos a tocar el tema. Eso que acabamos de hablar es en el caso hipotético de que nuestro sistema fásico se encuentre en óptimas condiciones, de que nuestro cuerpo esté perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando las fascias se dañan? Bueno, se han catalogado 3 tipos de fascia dañada. Está la fascia pegajosa. Esta fascia pegajosa se produce por la acumulación de líquidos en nuestro cuerpo, de sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, un ejemplo de esto sería cuando nosotros tenemos estrés, se produce una tensión muscular, ¿verdad? O se produce tensión muscular también cuando nosotros vamos a un gimnasio y alzamos pesas y hacemos ejercicios focalizados. ¿Qué quiere decir ejercicios focalizados? Que yo me preocupo mucho por entrenar el pecho, los brazos, o yo solamente voy al gimnasio a hacer pesas para fortalecer las piernas. Y entonces me centro y todos los días alzo pesas y trabajo esa zona del cuerpo. Eso va a provocar que los músculos se tensionen en esas áreas que nosotros constantemente estamos trabajando y esa tensión muscular va a provocar que nuestro cuerpo desprenda una serie de sustancias que van a provocar, que participan en esa tensión muscular. Y esta segregación de sustancias que el cuerpo desprende en el momento de la tensión muscular se van a ver mezcladas con este líquido fundamental. Esto va a provocar bloqueos, este bloqueo a su vez va a provocar que nuestro sistema linfático, la linfa se estanque y toda esta acumulación de sustancias van a hacer que la fascia cree adherencias. ¿Y qué pasa con que la fascia se adhiera o se pegue? Pues va a pasar que nosotros vamos a perder flexibilidad, vamos a perder rango de movimiento y nos vamos a ver cada vez más endurecidos, el cuerpo más entumecido. Y a través de este proceso vamos a empezar a crear nudos y tensiones y amarres en nuestro cuerpo. Ahora, la fascia torcida. La fascia torcida, vamos a tomar el ejemplo que dimos en el fortalecimiento del core en la parte 1, cuando hablábamos de los músculos, el psoas y el músculo el glúteo, perdón, que es el músculo antagonista. Entonces, en ese video decíamos que cuando el psoas se contrae, presenta acortamiento, y el músculo, el glúteo, presenta adormecimiento, esto va a provocar que la pelvis se adelante, el efecto de pelvis adelantada. ¿Qué es la pelvis adelantada? Pues cuando nosotros vemos a esas personas que están caminando, que están sentadas, paradas, están de pie y vemos que estuvieran como si estuvieran metiendo la cola, ¿sí? Eso es la pelvis adelantada. Entonces, digamos que una persona con esta patología en su cuerpo, ya con esta afectación, esta deformación en su estructura, sale a correr
esta persona salió corriendo, como ya esta deformación creó una tensión en las fascias adicionales y creó una tensión en las cadenas musculares, el hecho de la persona salir a correr crea mayor tensión, va a provocar que esta tensión se genere en la parte de la pelvis, de la cadera, la fascia se presente este tipo de fascia torcida y el dolor no lo vamos a sentir precisamente ahí en la pelvis o en la cadera. Este dolor se va a presentar es en la columna vertebral. Entonces, nosotros vamos a acudir a tratar de calmar ese dolor, a darle tratamiento a la columna vertebral en la zona que nos esté afectando, por lo general puede ser en la zona baja, pero en realidad donde se originó el problema fue en la cadera. Entonces, bueno, este es un ejemplo de la fascia torcida, también nos limita el movimiento y nos causa estragos en nuestro cuerpo. La fascia endurecida. La fascia endurecida, volvamos al ejemplo de la persona que hace ejercicio muscular y que ejercicios de pesas y crea tensiones musculares en su cuerpo. Estas tensiones, tengamos en cuenta que estas tensiones musculares no solamente se dan por alzar pesas, también a nosotros las personas que practicamos yoga, que practicamos ejercicios y que estamos flexibilizando el cuerpo, también nos puede producir tensión muscular. ¿Por qué se produce la tensión muscular en ejercicios de flexibilidad? La tensión muscular se va a producir porque tratamos mal al cuerpo, porque no lo respetamos, porque queremos ser flexibles de la noche a la mañana, ¿sí? Porque llevamos el cuerpo X años endurecido o endureciéndolo porque nosotros provocamos ese enderezamiento del cuerpo y pretendemos que de un día para otro o en una hora estirar el cuerpo. Entonces estamos en una postura, digamos, estamos en Paschimottanasana y estamos estirando y como no logramos tocar los pies, empezamos a tirar y a tirar con fuerza. ¿Qué pasa? El músculo va a reaccionar, se va a defender, se va a proteger y se va a desacontraer. Entonces, lo que nosotros pretendíamos ganar flexibilidad en un día o en una hora, resulta que la vamos a perder porque el músculo reaccionó y se contrajo. Entonces, al día siguiente, cuando yo quiero volver a hacer los ejercicios, tengo el cuerpo adolorido y ya no me puedo ni siquiera desplazar lo mínimo que podía hacer el día anterior antes de ocasionar esta alteración en el cuerpo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto, tratar con mucho amor a nuestro cuerpo y ser pacientes y constantes. La constancia es la que nos va a dar los resultados. Entonces, aquí podemos ver que la flexibilidad mal trabajada nos puede provocar tensión muscular. Entonces, en esta parte, volvemos al tema, en la fascia endurecida, es cuando nosotros volvemos y focalizamos nuestro trabajo en una sola área de nuestro cuerpo y olvidamos los otros. Entonces, aquellas partes que quedan sin trabajar, que quedan sin realizarle mantenimiento, se van a endurecer por el simple hecho de no darles mantenimiento. Entonces, en este caso de los ejercicios focalizados se produce fascia pegajosa y fascia endurecida. Vamos ahora, ya terminando aquí con el tema de la fascia, vamos a entrar en el tema de las cadenas musculares. Nosotros no podemos tocar el tema de las fascias sin hablar de las cadenas musculares y es a través de o sea, los músculos son los que están al servicio de la fascia, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros tratamos de llegar a través de ella a través de los músculos. Pero para poder entender lo que son las cadenas musculares, leamos lo siguiente. Un músculo nunca trabaja solo, por pequeño que éste sea, siempre va a formar parte de un grupo o cadena muscular. ¿Qué es grupo muscular? Hagamos un ejemplo. Un ejemplo de grupo muscular viene siendo el músculo isquiotibial. El músculo isquiotibial nace desde la unión del fémur con la pelvis, con la cadera, y va por toda la parte posterior, la parte de atrás de la pierna, hasta debajo de la rodilla. Cuando nosotros hablamos de este músculo, siempre hablamos como si fuera un solo músculo, pero en realidad él está conformado por tres músculos. El bíceps femoral, el semitendinoso y el músculo semimembranoso. Son tres músculos que están participando en este músculo isquiotibial. Entonces,
¿Qué pasa? Este grupo de músculos a su vez pertenecen a una cadena muscular. ¿Cuál cadena muscular viene siendo? Pues la cadena muscular posterior. Ella comprende todo lo que son los músculos de la parte de atrás de nuestro cuerpo, como son los músculos de la nuca, los músculos de la espalda, los de los glúteos y los músculos de toda la pierna, la parte de atrás de la pierna. Eso es cadena muscular. ¿Qué pasa con estas cadenas musculares? Que lo que le afecte a un músculo perteneciente de dicha cadena muscular va a afectar por efecto dominó a toda esta cadena muscular. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que yo presento una contracción muscular en la pantorrilla, en la parte de atrás, en el músculo sóleo que queda justo por encima del talón. Este músculo presenta acortamiento, está demasiado tenso y de repente a mí me empieza a doler la nuca o me empieza a doler la espalda. ¿Yo qué hago? Vuelvo al mismo ejemplo anterior. Yo voy a tratar de darme masajes en el cuello, voy a tratar de solucionar el tema del dolor de la espalda, pero realmente el dolor se está originando, es en la pierna, en la parte de abajo de nuestro cuerpo. Entonces, esto cuando nosotros tratamos dolencias en nuestro cuerpo, sobre todo a nivel muscular, se debe tratar, se debe conocer a qué cadena muscular pertenece y empezar a trabajarla de manera grupal, ¿sí? Las cadenas musculares trabajan así, de manera organizada y coordinada. Ellas coordinan los movimientos, coordinan su trabajo para poder realizar determinados movimientos. Ahora, vamos a entrar en un tema, no. Me falta un tema muy importante antes de pasar a lo que realmente nos interesa. Resulta que las cadenas musculares, hay dos tipos. Las cadenas musculares hay varias. Está la cadena anterior, la cadena posterior, y después se agrupan, se conjugan entre ellas formando otros tipos de cadena. Pero digamos que estas son como las más principales. Los músculos, hay dos tipos de músculos. Uno es los músculos tónicos y los músculos fásicos. Los músculos tónicos son los músculos que constantemente están trabajando, por lo tanto, son los músculos que por lo general siempre mantienen una contracción equilibrada. Pero este constante trabajo hace que estos músculos tengan la tendencia a presentar contracción ya desequilibrada o acortamiento. Por otro lado, están los músculos fásicos, que son los músculos que por lo general pues están relajados, son músculos que ese relajo, esa falta de trabajo, digámoslo así, va a provocar que estos músculos tengan la tendencia a la flacidez. Resulta que el trabajo de los músculos es un trabajo coordinado y por lo general ellos trabajan entre músculos antagonistas. Entonces el trabajo consiste en el siguiente, que mientras uno se contrae, el otro se suelta, el otro se flexibiliza, el otro se relaja. Mientras uno está trabajando, el otro se relaja. Entonces, un ejemplo de estos músculos tónicos es los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda constantemente están contrayéndose porque es como si los músculos de la espalda constantemente nos agarraran la columna y nos la llevaran hacia atrás. Recuerden que en el video de la movilización de la columna vertebral hablábamos de que nuestro cuerpo está constantemente luchando contra la fuerza de la gravedad y que la función de estos músculos es precisamente no permitir que esta fuerza de la gravedad surja efectos en nosotros y haga que nosotros nos encorvemos o adoptemos malas posturas. Entonces estos músculos constantemente están trabajando, llevando la columna hacia atrás cuando están bien tonificados y bien trabajaditos, ¿no? Pero cuando ya están débiles, pues no es mucho lo que hacen. ¿Cuál es el antagonista de estos músculos? Pues vienen siendo los músculos abdominales y ahí podemos notar que los músculos abdominales por lo general están relajados y en nuestro cuerpo podemos notar que la tendencia de estos músculos es a ser flácidos, ¿no? Entonces, el trabajo que se debe realizar con estos tipos de músculos es
que a los músculos tónicos, músculos que están constantemente trabajando, se deben flexibilizar, se deben soltar, se les debe soltar esa tensión extra que maneja, y a los músculos fásicos, que por lo general están relajaditos, hay que ponerlos a trabajar. Fijémonos que esto es lo que hace la gimnasia psicofísica, y esta es una de las razones por las cuales nosotros vemos una mejora en nuestra postura corporal. Nosotros dentro de la gimnasia psicofísica hay varios ejercicios que están flexibilizando toda la cadena posterior, todos los músculos de atrás. Tenemos el ejercicio de Paschimottanasana, tenemos Halasana, la postura fetal, tenemos la pinza de pie, Uttanasana. Bueno, todos esos músculos están flexibilizando los músculos de la espalda, bueno, toda la cadena muscular posterior. También tenemos los ejercicios de la movilización de la columna, que nos ayuda a quitar tensión en la zona de la espalda. Y adicional a eso, hay una zona específica que trabaja de una manera más fuerte y más intensa, lo que es la parte abdominal. Entonces, este trabajo que se hace en el abdomen, que realmente nosotros no debemos esperar hasta llegar al área de los abdominales para trabajar el abdominal. Recordemos que el abdomen que este músculo abdominal debe estar trabajando durante toda la estructura. O sea, si nosotros nos echamos 30 minutos haciendo ejercicios o 20 minutos duramos haciendo ejercicio abdominal. Eso ya lo explicamos. Entonces, este trabajo de quitarle tensión a los músculos de la espalda y fortalecer los músculos abdominales es como si nosotros a través del ejercicio, al fortalecer el abdomen, le dijéramos a los músculos de la espalda, mira, relájate un poquito, yo te voy a echar una mano. Entonces, al fortalecerse el músculo abdominal, al quedar activo, le resta trabajo a los músculos de la espalda y nuestro cuerpo se va a ver mejor compensado. A pesar de que nosotros realizamos todos los días este tipo de ejercicios, los ejercicios realmente son tan suaves que ellos no alcanzan a generar esa tensión muscular. Y adicional a ello, porque la gimnasia psicofísica, para todos los que hemos visto la estructura y los que la estamos ya practicando, nos damos cuenta de que la gimnasia psicofísica no tiene ningún ejercicio focalizado. Cuando nosotros terminamos de realizar la gimnasia psicofísica, hemos puesto en movimiento absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces, con este tipo de ejercicio, pues no se van a generar esas tensiones musculares. Por el contrario, lo que busca la gimnasia psicofísica es soltar esas tensiones y esos nudos que se han hecho presentes en nuestro cuerpo. Este tema, por eso no quise pasar a la otra parte, porque vamos a necesitar saber el trabajo de estos dos tipos de músculos, porque ellos, cuando nosotros no los trabajamos y cuando uno de estos músculos, de este tipo de músculos, se vuelve dominante ante el otro músculo, bueno, vamos a ver las consecuencias. Vamos a hacer la siguiente lectura. Antes de pasar a lo que ya es la parte de la personalidad y del tema de la mente y el cuerpo. Fijémonos en lo que dice acá. Continuando esta cultura física por el espacio de un mes más o menos, el estudiante se sentirá un poco desilusionado de la vida materialista, haciéndose más sutil, lo que le permitirá formarse una idea de la práctica de yoga. Este párrafo lo saqué del libro de los grandes mensajes, en el librito Misticismo en el siglo XX, en la sección de la ciencia yoga, en la página 75. ¿A qué se refiere el doctor de la Ferrier? O yo lo considero así, ¿no? ¿A qué se refiere él donde dice que se sentirá un poco desilusionado de la vida materialista? Yo lo interpreto como que este tema del desilusionado es que automáticamente allí se ha producido un cambio de personalidad. Para que la persona presente este efecto, tenga esta sintomatología, tiene que haber un cambio en la personalidad, se tiene que estar provocando un cambio en su estructura. Esta parte desilusionada de la vida materialista no quiere decir que nos deje de importar o que ya pensemos que no la necesitamos. Simplemente considero que ya no empieza a formar parte prioritaria en nuestra vida, sino que es relegado.
y empiezan a interesarnos otras cosas pues más sutiles, como él lo dice, un poco más la espiritualidad, un poco más el bienestar, un poco más la tranquilidad y la paz, como llevar una vida más tranquila. Esto automáticamente yo lo interpreto como que la persona ha tenido unos cambios, ha producido unos cambios en su manera de pensar, en su manera de actuar. Veamos por qué sucede esto. Fíjense en este esquema que nosotros tenemos acá. Este gráfico está mostrando diferentes posturas. Hay varias, digamos que hay varias personas y que varias personas tienen determinadas posturas corporales. Este estudio, hay muchos doctores hoy en día que están hablando de la fascia y están tratando de investigar y de dar a conocer cómo es que la postura dice mucho de una persona. Y este tema es algo que considero que los psicólogos manejan muy bien. Los psicólogos tratan de estudiar a alguien, a su paciente, precisamente a través de la postura que él mantiene y de los ademanes y los gestos que hace con su cuerpo. Él a través de eso hace una lectura corporal para tratar de identificar con qué tipo de persona está trabajando, está tratando, perdón. Entonces aquí en el gráfico vemos cómo cada postura está representando un tipo de personalidad. ¿Por qué se da esto? Estas modificaciones en nuestro cuerpo surgen por los músculos dominantes. Cuando un músculo se vuelve dominante, hace que el otro pues se relaje y empieza a crear posturas sostenidas, empieza a grabar posturas sostenidas. Entonces, este músculo se vuelve dominante, empieza a modificar la estructura de nuestro cuerpo y aquí también entra a formar parte, a hacer un trabajo, lo que es la fascia. La fascia, este tejido es un tejido que es inteligente, que tiene memoria y que él constantemente está archivando todas estas posturas o estas reacciones que nosotros constantemente estamos emitiendo o salen de nosotros. Y estas las va grabando en nuestro cuerpo. Ese es el tema complicado y peligroso de la fascia. Entonces, nosotros tenemos malos hábitos posturales, entonces nuestro cuerpo se empieza a adaptar a esos hábitos. Uno de esos puede ser estar mucho tiempo sentado. Entonces, aquellas partes en las que se dobla el cuerpo, en la cadera, empiezan a modificarse estos músculos para que nosotros poco a poco vamos perdiendo movilidad en la parte de la cadera porque prácticamente nosotros no necesitamos estar de pie, es como si la fascia o nuestro organismo pensara eso, ¿no? Entonces dice, no, esta persona lo que necesita es esta postura y prácticamente la va sellando. Entonces nosotros vamos generando problemas en la cadera, el psoas se acorta, el glúteo se debilita y la cadera la pelvis se viene hacia adelante. El tema de estas posturas es que estas posturas tienen un impacto a nivel psicológico, a nivel de nuestra personalidad. Bueno, los factores de personalidad o los factores emocionales son producidos por dos razones. Uno, los factores externos y los factores internos. Los factores externos son esto que nosotros estamos viendo. Yo tengo malos hábitos posturales, mantengo posturas viciadas durante mucho tiempo, los músculos se adaptan a eso y la fascia graba esa postura y yo ya quedo con esa forma en mi cuerpo. Mi estructura original se ha modificado, el cuerpo ha generado compensaciones para crear esta nueva postura. Resulta que estos efectos, al grabarse en nuestro cuerpo, van a crear determinadas formas de conducta, formas emocionales y formas de pensar, ¿sí? Y nos mantienen atados porque la fascia ya selló esta postura. Entonces va a hacer que nosotros empecemos a comportarnos de determinada manera. Por ejemplo, es el caso de la persona que tiene los hombros inclinados hacia adelante, que encorva la espalda, que agacha la cabeza. Es una persona, eso le pasa mucho a las personas que están mucho tiempo en un computador o que están con el celular así todo el día. Entonces adoptan esa postura.
esa postura es muy similar a la postura que cuando uno está triste, cuando uno está como muy metido en uno mismo, pero cuando tiene sus días de nubes grises, de nubes que no brillan mucho, un día así como gris. Entonces, esa postura sostenida nos va a llevar a ese tipo de emoción que en realidad no es porque a nosotros nos esté causando, nos esté afectando algo realmente emocional, sino que la postura en sí está provocando que esa persona caiga en esos patrones emocionales. Ahora, las posturas adquiridas por experiencias emocionales. Hagamos un ejemplo, una persona está pasando por una situación que le ha llevado a tener un choque emocional, que se le hace muy difícil salir de esa situación, no logra encontrar la salida y pasan los días y pasan los días y ella sigue ahí en ese tema de ese sufrimiento, bueno, de esa experiencia emocional que la tiene ahí atrapada. El tema no es el sufrimiento solamente que ella está padeciendo o que él está padeciendo en ese momento, sino el tema es el tiempo que va transcurriendo y que esta persona sigue con esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa situación emocional la lleva a adoptar una postura corporal. Y si la mantiene, y si la repite, y si la repite constantemente, se sella, los músculos se adaptan a esa postura, la fascia se endurece, la fascia se pega y quedamos atrapados. Quedamos literalmente atrapados en nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Digamos que X día la persona ya logró decir ya no más, yo no voy a seguir en esta situación, me voy a liberar, voy a continuar mi vida, voy a hacer mi vida tal cual. Pero resulta que nuestro cuerpo, nuestra fascia, ya grabó esa postura y ya la selló. Esta persona que ya decidió hacer su vida, una vida nueva, empezar de nuevo, que para aquí, que para allá, esta persona en periodos repetitivos de su vida va a tener la tendencia de caer en ese mismo estado emocional o ante las situaciones de su vida va a reaccionar de la misma manera porque su cuerpo ya está sellado, ya selló esa postura y por lo tanto selló esa emoción, selló esa reacción y la mantiene ahí atrapada. Entonces, ella siempre hasta que no rompa con ese patrón postural, no va a lograr romper con ese efecto psicológico, ese impacto psicológico que ella recibió en ese momento. Este es el tema de las posturas corporales. Entonces, nosotros venimos a caer en algo como esto. Así, literal. Esa imagen es el mejor ejemplo de lo que nos puede pasar cuando nosotros de pronto no tenemos la fortaleza psicológica, la fortaleza mental para enfrentar determinados sucesos en nuestra vida, le damos muchas largas al asunto y ocasionamos esto. Quedamos atrapados, encarcelados en nuestro propio cuerpo. El tema no es que, bueno, el tema, bueno, ya la fascia no se encerró, ella se endureció de tal manera que yo trato de adoptar otra postura corporal y no me dejan, yo trato de tomar una actitud mental y psicológica diferente entre esa situación y ella no me deja. Entonces, el problema no es este solamente, es que esto trae otras consecuencias. El problema es que nosotros no le demos solución y tratamiento a este tema, a esta modificación de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esta alteración en la fascia y en nuestros músculos va a provocar alteraciones en nuestras articulaciones, va a provocar desgastes, como deforma el cuerpo, lo modifica totalmente y el cuerpo no está diseñado para esa nueva forma, entonces los discos invertebrales se van a empezar a desgastar, van a presentar desgastes bien sea por un lado, de tal manera que eso va a deformar la columna, vamos a presentar desgastes en las articulaciones y cuando ya se produce el desgaste, ya hay, yo digo, es mi opinión, ya ahí no hay nada que hacer, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los discos intervertebrales tienen una forma, tienen un grosor que ayudan a que la columna esté derecha. Si el disco intervertebral
presenta un achatamiento por un lado del cuerpo, va a ser más difícil enderezar la columna. Por lo tanto, va a ser más difícil salir de esa postura corporal que fue creada por una emoción. Entonces nosotros quedamos atrapados ya en el cuerpo, queda atrapada la emoción y el cuerpo porque ya no hay marcha atrás, o sea, ya nuestro cuerpo ha tenido tanto desgaste que el problema ya no es reversible. Esta es, creo que es una de las razones por las cuales uno a veces a los maestros les escucha decir que entre más uno deje pasar el tiempo, más difícil se le hace a una persona realizar este tipo de trabajo. No estoy hablando solamente de trabajo físico, sino de estos trabajos psicológicos, de generar cambios en nosotros mismos, de crear una nueva versión de nosotros mismos, se nos va haciendo más difícil, no solamente por los desgastes en la estructura ósea, sino porque entre más pasa el tiempo, entre más vamos avanzando en edad, la fascia, estas adherencias en las fascias, este acortamiento, pues se van haciendo cada vez más sólidos, ¿sí? O sea, cada vez van a ser más y más duros. Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos a tiempo. La lamentable noticia es saber que hay muchas personas que se acercan a la yoga, que se acercan a hacer gimnasia psicofísica, cuando ya tienen una cantidad de patologías en su cuerpo, cuando ya su salud ha sido afectada. Lo ideal es que nosotros empecemos a tiempo, cuando tenemos el cuerpo sano, no porque está enfermo, sino porque queremos cuidarlo, cuidar esa salud que nosotros tenemos. Lo ideal es empezar desde joven. Eso sería lo ideal. Lo ideal también es hacer los ejercicios bien, porque recordemos que ya hablamos de eso. Si nosotros hacemos mal los ejercicios, vamos a producir desgastes. Estos desgastes van a dañar la estructura de nuestro cuerpo y dependiendo de la deformación que tenga nuestro cuerpo, nos va a llevar a un patrón mental y un patrón emocional. Ese es realmente el tema del cual nosotros debemos trabajar y tener mucho cuidado. Todas las personas que estamos realizando yoga, que estamos realizando gimnasia psicofísica, realmente es porque estamos buscando un cambio, ¿sí? Porque queremos cambiar diferentes patrones o a veces reconocemos que hay comportamientos en nosotros que no son de lo mejor, o sea, que queremos liberarnos de eso. Y esa es una de las buenas razones por las cuales uno iniciar este tipo de prácticas en nuestra vida. Bien, pasemos al siguiente. Bien, la solución a este problema está, bueno, habrán otras estructuras, yo realmente las desconozco, pero tengo la seguridad, la plena seguridad de que la gimnasia psicofísica es una muy buena opción para devolverle esa salud, esa elasticidad, esa flexibilidad y esa adaptabilidad a la fase. A través de los diferentes movimientos que nosotros realizamos en la gimnasia psicofísica, que están al alcance de todo el mundo, es para todo tipo de personas, desde el más chico hasta el más avanzado en edad. Lo que busca es ese restablecimiento de la fascia, es ese reequilibrio en nuestra postura corporal y nosotros lo experimentamos. Voy a volver a repetirlo. Todos los días al terminar la gimnasia psicofísica, la evaluación, lo que nos va a decir a nosotros que hicimos bien o no los ejercicios, es sentir esa mejora en nuestra estructura corporal. Si nosotros no sentimos que nuestro cuerpo se ha activado, si nosotros no sentimos que como que nos enderezamos, aunque sea un tricito, debemos estar pensando en qué estamos fallando, porque lo estamos necesitando, porque necesitamos recuperar esta estructura original de nuestro cuerpo. Necesitamos solucionar todos aquellos problemas que nosotros mismos hemos ocasionado. Hay dos razones que yo he identificado en la gimnasia psicofísica que son el impedimento para que la gimnasia psicofísica sea efectiva, para que nosotros consigamos resultados. Fíjense en la lectura anterior que el doctor de la Ferrier dice que en un mes
Ya el alumno está presentando ciertos cambios en su forma de ser, ni siquiera dice en su cuerpo, en su forma de ser, en su personalidad. Estas dos razones son una, que ya la he mencionado, que es las personas que simplemente mueven su cuerpo para allá y para acá y tienen la cabeza por allá en la luna. Esa es una de las razones por las cuales la gimnasia psicofísica no nos esté arrojando resultados. Otra de las razones es, la segunda razón es que las personas entramos en un confort a la hora de hacer los ejercicios y eso me di cuenta hace poquito de que eso pasa, de que eso está pasando. Resulta que todos tenemos un rango de movimiento, ¿sí? Unos son más flexibles, otros son menos flexibles, pero nosotros siempre debemos tratar de estarnos exigiéndonos con amor y exigiéndonos con respeto a nosotros mismos, pero exigiendo. De tal manera que un ejemplo de una postura en confort es, yo hago Uttanasana, que es la pinza de pie, y me inclino hacia adelante. Resulta que mi rango de movimiento me da solamente a llegar a tocar el piso, solamente rozarlo con la yema de mis dedos. Y ya, me quedé ahí. Yo no avancé, toqué el piso con la yema de mis dedos y regresé. Eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que exigirse, ponerse metas. Ah, bueno, yo ya alcancé a tocar el piso. Con los deditos, pero lo toco. Ah, bueno, yo me voy a poner la meta de que voy a tratar de poner todos los dedos de mi mano en el piso, así dobladitos. Listo, lo logré. Ahora voy por más. Voy a tratar ahora, mi siguiente meta es poner toda la palma de mi mano en el piso. Lo logré. Bien, perfecto. Voy ahora, como ya pongo las manos completitas en el piso, en esa postura de Uttanasana, ahora voy a doblar los codos y voy a bajar más y más y más y más. Necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer eso porque recuerden que la fascia tiene memoria. Si yo limito mi cuerpo a un rango de movimiento, entonces la fascia dice, ah, esta persona no necesita más, hasta aquí quedémonos. Y ella graba ese movimiento hasta ahí. Si usted constantemente está exigiendo su cuerpo despacio, ¿no? Y va más hacia adelante, le está dando la orden al cuerpo a través de la fascia de que hey, póngase las pilas, empiece a soltar esos nuditos que están por allá, porque necesitamos más flexibilidad. Esta es la única manera de que nosotros soltamos todos esos nudos, toda esa amalgama, todo ese enredijo que tenemos en nuestro cuerpo, porque estamos enredados en el cuerpo. Entonces necesitamos liberarlo. No solamente para crear esas estructuras, para crear esos condicionamientos que nosotros mismos hemos tallado en nuestro cuerpo, e irlo soltando, sino que es a través de las fascias, de soltar todos esos nudos en los músculos y de la fascia que nosotros vamos a lograr crear que la energía circule más por nuestro cuerpo. Resulta que a través de la fascia es el conducto por el cual los canales y los meridianos de energía recorren todo nuestro cuerpo. Entonces, si la fascia está destruida, la energía se va a ver bloqueada. No vamos a tener energía, no vamos a poder almacenar o recrear o producir más energía en nuestro cuerpo si nuestro cuerpo está enredado, así, literal. Ahora, vamos a ver otro tema muy importante y es la respiración. La respiración, ya habíamos hablado en el video de los beneficios de los 3 primeros ejercicios. En ese video hice mucho énfasis en el tema de la respiración. Pero en esta oportunidad vamos a dar un dato adicional al papel tan importante que juega la respiración en todo este proceso de cambio y de esta nueva versión de nosotros mismos. La respiración es la referencia fundamental en la que debemos apoyar nuestro tratamiento, este tratamiento del restablecimiento de las fascias. En la medida que la respiración sea cada vez más libre, la fisiología de nuestro cuerpo va a ser más saludable en todos los sistemas, en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, etc.
va a ser más efectiva, ¿sí? O sea, vamos a recobrar la salud. Ahora, ¿qué pasa en la respiración? En la respiración se activa el sistema neurovegetativo. Este, a su vez, activa el diafragma, permitiendo que el aire entre a nuestro cuerpo. Cuando el aire entra a nuestro cuerpo, si bien este se mantiene en la caja torácica, este aire, por el impulso con el que entra, va a poder distribuirse y llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Si las fascias, pero esto depende mucho de las cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales es lo mismo que decir cadenas musculares. Si las cadenas musculares están flexibles, están equilibradas en tono y elasticidad, va a ser posible que el aire entre a nuestro cuerpo y que se mantenga la forma de nuestro cuerpo. Fíjense que el aire participa también en esta parte tan importante. La fascia, junto con la respiración, el aire que entra a nuestro cuerpo, se van a encargar de mantener la forma de nuestro cuerpo. Entonces, si estas cadenas miofaciales están bloqueadas, este bloqueo no va a permitir que el aire entre a todo nuestro cuerpo, se va a encontrar con bloqueos, se va a ver estancada y van a haber sencillamente partes que no se pueden expandir. Si estas áreas no se pueden expandir, pues no sé, o sea, la flexibilidad se va a ver también limitada. Entonces, este papel es muy, muy importante, el tema de la respiración. Y fíjense que otra vez un puntito más para la gimnasia psicofísica. La gimnasia psicofísica es una gimnasia de movimiento y de respiración. Es un pranayama activo que nosotros estamos realizando constantemente. Inhalación, retención, exhalación. Movimiento amarrado con la respiración. No es yo me muevo y respiro por otro lado, no. Yo conjugo esos dos movimientos y los hago de una manera armónica. Ahí radica la importancia y es otro factor importante para obtener resultados en la gimnasia psicofísica. En cuanto a este tema, a lo que les acabo de comentar, fijémonos en esta imagen. Voy a compartirles estas dos imágenes siguientes. Una es este muñeco inflable que para él poderse mantener en su forma, hay la necesidad de inyectarle aire para que el muñeco se expanda y se pueda expresar su forma completa como tal. Cuando el aire es deficiente, cuando el aire no puede entrar al cuerpo, el muñeco empieza a deformarse y esta deformación, si ven que el muñeco empieza a tambalearse, no se puede sostener de pie, no se puede sostener derechito, y estas deformaciones adicionales que vemos en este muñeco inflable va a provocar que produzcan bloqueos al aire. Entonces van a hacer que cada vez, aparte de la deficiencia de aire que está entrando, que de por sí ya está produciendo esta deformación en este muñeco, aparte de eso, las deformaciones van a hacer que entre menos aire al cuerpo en estas zonas periféricas. Entre más lejos, en la parte del muñeco más lejos esté de donde se está inyectando el aire, el más se ve debilitado en su forma. Eso exactamente es algo muy, muy similar a lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos respirando. Cuando nosotros tenemos bloqueadas nuestras partes, el aire sencillamente no fluye y no permite que estas estructuras se expandan, se flexibilicen y empiezan las malformaciones en nuestro cuerpo. Estas malformaciones van a crear menos oxigenación en determinadas áreas del cuerpo y por lo tanto van a provocar un déficit en nuestra salud. Aquí hay otro puntito para la gimnasia psicofísica. La gimnasia psicofísica nos ayuda mucho en el tema de la respiración y es a través de los ejercicios de expansión pulmonar. Ellos deben ser llamados así, vuelvo y lo digo y lo voy a volver a repetir las veces que sea necesario. Son ejercicios de expansión pulmonar, no son ejercicios para hombres, no, porque tanto los hombres como las mujeres necesitamos trabajar esta parte. Entonces no le podemos decir a las mujeres, no, usted no puede trabajar esto no es para las mujeres. No, son ejercicios de expansión pulmonar.
o como mínimo se le pueden llamar ejercicios de brazos, porque es que estos ejercicios cumplen una función muy importante y todas las personas, hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas tienen que realizar. Y es que este tipo de movimiento que realizamos va a despejar precisamente toda esta área torácica, la va a liberar de tensiones, va a despejar, como quien dice, el camino para que cuando nosotros respiremos entre suficiente aire a nuestro cuerpo. Entonces, entre la gimnasia psicofísica entre esta estructura hay 4 ejercicios, hay un área específica para realizar este bloqueo en la zona torácica de nuestro cuerpo. Y por otro lado, pues los demás ejercicios están realizando el trabajo de desbloquear las otras áreas de nuestro cuerpo. Pero nosotros necesitamos, primero que todo, tener esta parte torácica, esta región torácica despejada, porque ahí es donde, digamos, de ahí entra el aire y de ahí se va a distribuir por todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos acumular suficiente aire. Y la otra parte es este muñeco. Miren este muñeco, este muñeco inflable. Aquí vemos cómo hay suficiente inyección de aire, el aire llega con la suficiente fuerza, con el suficiente impulso, que no se queda solamente en la parte de abajo, sino que recubre toda el área del muñeco. Entonces el muñeco logra mantener su postura, no se desestabiliza y le permite expandir toda esa piel del muñeco, digámoslo así, y la expande y permite que él esté derecho, que se mantenga, que no se caiga. Eso es exactamente lo que está haciendo la gimnasia psicofísica a través de la respiración y de los movimientos. Así a modo de ejemplo, a modo de muñequitos, eso que estamos viendo ahí es lo que representa el aire en nuestro cuerpo y todo lo que está haciendo esta estructura en nuestro cuerpo. Ya para finalizar, quiero decirles que nosotros no debemos practicar la gimnasia psicofísica por otras razones que no sean realmente valederas. Nosotros no debemos practicar la gimnasia psicofísica por el simple hecho de que pertenecemos a una ideología, que simpatizamos con una ideología o que pertenecemos a una institución. No, la gimnasia psicofísica no se practica por eso. La gimnasia psicofísica no se debe practicar porque pertenecemos a una institución. La gimnasia psicofísica se debe practicar por el valor que hay en ella misma, por lo que ella está dispuesta a regalarnos, a darnos, por todo ese impacto que va a ocasionar en nuestras vidas. Es por eso que se debe realizar la gimnasia psicofísica. No debe haber ninguna razón, aparte de del valor que ella tiene en sí misma, para realizarlo. Fue un placer haberles compartido este video. Si tienen algún aporte que pueda llegar a enriquecer esta información, bienvenido sea. Hasta un próximo video. Bye, bye.